Buenas tardes a todos y gracias por asistir a una nueva conferencia del Foro de Análisis. Yo soy Miguel Castillón y me encuentro aquí en calidad de miembro de la Asociación Foro de Análisis, una asociación civil sin adscripción ni vinculación ideológica o institucional alguna que pretende promover, a través de espacios de deliberación compartida, herramientas intelectuales para la formación de espíritus críticos y reflexivos. Y como representante de este momento de la misma, estoy en esta mesa para presentar a mi vez a alguien que creo que podría empezar a hablar sin introducción alguna, pero que cuando contacté con él tuvo a bien enviarme una cantidad ingente de folios con una semblanza profesional que yo voy a acortar un poquito. Antonio Rodríguez Almodóvar. Antonio Rodríguez Almodóvar nace en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en 1941 y vive en la capital. Nace. Ahí está. ¿Me la has enviado tú? No te interrumpo, perdón. Y vive en la capital desde el año 1956. Escritor y filólogo. Fue profesor de literatura en la Universidad de Sevilla y del Colegio Universitario de Cádiz entre 1969 y 1975, de los que fue apartado por su activa participación en la lucha antifranquista. Doctor en Filología Moderna, con una tesis sobre estructura de la novela. En 1975 obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Española de Instituto. Ha obtenido 2 veces el Premio Nacional de Literatura, la primera vez en el año 1985 por Cuentos al amor de la lumbre, la segunda vez en el año 2005 por El bosque de los sueños. Y ahora viene una porrada de galardones y premios, de los cuales yo me he quedado con el último, que es el que nos interesa, el último. En septiembre de 2025, hace un mes y medio, le ha sido concedido el 17º Premio de Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija por la Asociación Colegial de Escritores, sección de Andalucía, y le fue entregado el 11 de noviembre en la Casa de la Provincia. Desde un poco antes, desde 2015, es académico correspondiente de la Real Andalucía. Ha publicado más de 50 libros de diversos géneros, entre los que destacan los dedicados al estudio, restauración y divulgación de los cuentos populares españoles. Los cuentos al amor de la lumbre, cuya primera edición por Anaya es del año 83. Los cuentos de la media lunita, que son más de 70 títulos editados en Algaida y que han sido reeditados desde 1985. Y El texto infinito, una recopilación de ensayos sobre el cuento popular de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, publicado en Madrid en 2004. Como consecuencia de esta activa labor de recuperación del cuento popular español, Ana María Matute, en la recepción del Premio Cervantes de 2010, llamó a Rodríguez Almodóvar el tercer hermano Grimm, que me parece que es hacerle un favor a los hermanos Grimm. En 2024 ha vuelto a publicar una reedición de los cuentos al amor de la lumbre en un solo volumen, que lo tenemos aquí y lo vamos a utilizar para leer. Guionista, autor teatral, poeta. Ha publicado en 2018 una autobiografía, pero yo quería destacar un último punto de este currículum tan magnífico. Como filólogo, dirige los trabajos de ordenación, transcripción y análisis de los manuscritos de Antonio Machado adquiridos por la Fundación Unicaja en 2003 y en 2018. En dicho fondo fue descubridor, junto a Rafael Alarcón Sierra, de la última obra teatral que escribieron los hermanos Machado al filo de la Guerra Civil, La diosa razón, que fue editada hace 4 años ya, en 2021, por la Fundación Unicaja y Alianza Editorial. Algunas obras suyas han sido traducidas al euskera, al alemán, al catalán, al gallego, al italiano, al portugués y, por lo que dice,
próximamente en China se editará el libro completo de Cuentos al amor de la lumbre. Voy a pasar la palabra porque ya lo hemos presentado debidamente. Muchas gracias, porque este ambiente tan acogedor no es frecuente en una persona que está más acostumbrada a hablar con adolescentes, con niños, y bueno, de pronto me veo aquí, como el otro día me vi en la entrega del premio, que pues un poco acorralado, ¿no? Por la situación, por la vergüenza que me daba ver tanta gente allí que me quiere, y yo los quiero también. Aquí hay alguna que repiten siempre en mis comparecencias. Y bueno, yo me quedo sin palabras literalmente, no es que sea un tópico, es que cuando me veo en estas situaciones no sé qué demonios voy a decir, porque ya agradezco muchísimo, infinito, todo lo que me viene bien del público, de la gente y sobre todo de los lectores. De los lectores, cuantos más pequeños, mejor, ¿eh? Y cuantos más mayores, también mejor. Porque ya sé que sois abuelos, abuelas de niños que espero que sigan conociendo estos cuentos, como otros muchos de las generaciones anteriores que incluso han aprendido a leer, según me consta, con los cuentos de la Media Lunita, que eso es el galardón más grande al que puede aspirar un escritor. Y cuando me dice, es que yo he aprendido a leer en El Príncipe Encantado o en El Gallo Quirico, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible eso? Pues sí, hay maestros y maestras que han sabido conducir la formación inicial de los niños a través de los cuentos, que es como se hacía en la tertulia campesina o en la tertulia hogareña. De allí se contaba y ya está, se contaba un cuento, se contaba otro, cada día uno, y los niños iban durmiendo, iban aprendiendo, iban durmiéndose con aquella historia en la mente, que poco a poco pues iba, creo yo, destilando su secreta sustancia, ¿no? Los símbolos, lo que querían decir, o bien les brindaban la historia para que cada uno interpretara lo que quisiera, ¿no? Que es, digamos, la forma de literatura más amena, más comunicativa que se ha inventado. Que no es literatura, que no está escrito, aunque yo considero textos desde el punto de vista semiótico, son textos, claro, porque empiezan y terminan, es una historia concreta. Y bueno, pues ahí empiezo pues haciendo un elogio del cuento oral que, como corresponde, hoy voy a ver si me suelto y soy capaz de contarlo en vez de leerlo. ¿Os parece? ¿Sí? Así le hacemos, hacemos la verdad del cuento tal como era, ¿no? O parecido, porque claro, aquí no hay chimenea, no hay ambiente, podemos apagar las luces y tal, pero bueno, no creo yo que... No hace falta. ¿Sí? Bueno, de momento. Cierro la puerta, eso. Y la candelita la imaginamos ahí y para adelante, ¿no? Bueno. Voy a contar la historia lo más parecida posible a varias versiones de las que yo saqué el arquetipo. Luego hablaré de lo que es el arquetipo, ¿no? De este cuento. El Príncipe Encantado. ¿No? Y luego lo explico y todas esas cosas. Pero primero lo voy a contar. Y si me pierdo en comentarios me decís, corta. El cuento se cuenta y ya está, como decía Ana María Matute. Se cuenta y ya está. Pues esto era en un pueblo andaluz, una casa de jornaleros compuesta por el padre y 3 hijas, porque el hombre se había quedado viudo hacía ya años y sus 3 hijas habían ido creciendo, ya se habían hecho mocitas. Y el hombre, entre que lo contrataban o no para los cortijos, en los momentos en que ya no había trabajo, pues aprovechaba, iba al campo, normalmente iba al ejío. El ejío es, como sabéis, el ejido, que era el terreno comunal, donde la gente pues llevaba sus cabritas, donde se podía coger cualquier cosa que fuera aprovechable.
Y este hombre, pues entre una vez y otra que que lo llamaban para el cortijo, pues se iba a Elegío y allí pues cogía unas veces pues tagarninas, espárragos o palmas para hacer escoba, que era, digamos, su oficio principal fuera de la recogida de aceitunas, ¿no? Entonces así llevaba una temporada cogiendo cosas porque fue una época en que se tardó mucho en contratar a los peones del campo, a los jornaleros, y estaba un día el hombre cogiendo palmas para hacer escoba y de pronto oye una voz que le dice: ya estoy harto que me arranquen los pelos. ¿Sí? Pero me dice, pues habrá sido, sigue arrancando, que ya estoy harto de que me arranquen los pelos. Pero, ¿quién eres? Eso no te importa. Lo que te digo es que ya llevas mucho tiempo aquí llevándote cosas que son mías. Pero ¿cómo? ¿Y esto es del pueblo? Esto, que no, hombre, que no. Que aquí todo el que se lleva algo lo paga. Y yo, que voy a pagar, pero ¿dónde está? Eso no te importa. ¿Quién eres? Que no te importa. Bueno, ¿y qué quieres? Digo, que me pagues. Pues si yo soy pobre de solemnidad, mira mis bolsillos. Se abrió los bolsillos, no había nada. Pues mira, ¿seguro que no tienes nada? No, no tengo nada, absolutamente. Pero en fin, hombre, yo, a ver qué puedo hacer. El hombre empieza ya a tener miedo, ¿no? Porque era una voz misteriosa que salía de no se sabía dónde. Y dice, ¿sí que tiene? ¿Yo? ¿Qué voy a tener? Dice, tienes 3 hijas. Sí. ¿Y qué pasa? Es porque me tienes que mandar una de las 3. ¿Y eso? Pues sí, porque yo necesito compañía, aquí donde estoy. ¿Y tú dónde estás? No te importa. Bueno, pues el hombre dice, ¿y qué? Dice, tú te vas a tu casa y en el plazo de 3 días me tienes que mandar una hija tuya. Una de las 3. Para que me haga compañía. El hombre se queda así. Dice, bueno, ¿y quién eres? A partir de ese momento, silencio absoluto. El hombre se fue para el pueblo y llega a su casa y como todos los días, sería por la tarde, ya al atardecer, estaban las 2 mayores como de costumbre discutiendo a ver a quién le tocaba hacer esto, hacer lo otro, y la más pequeña, que se llamaba María, que era la que ponía concordia un poco en la familia, ¿no? Desde que la madre había muerto, ella un poco había cogido el testigo de la unión entre los miembros de la familia. Las 2 mayores no se llevaban muy bien, y con ella tampoco, porque claro, como en todos los cuentos, esto es una digresión, avísame. La más pequeña o el más pequeño es el más listo, ya lo sabéis. Entonces llegó a la casa y ¿qué pasa? ¿Qué está? ¿Ya estáis discutiendo? No, ¿qué tal? Que nos quiere hacer la comida, pero ¿qué voy a hacer la comida si no tenemos nada? Decía la otra. La discusión de casi todos los días, ¿no? De los pobres, ¿no? Y María se queda mirando al padre y lo ve que está cabizbajo, así. Traía unas cuantas palmas allí para hacer las escobas. Y dice, ¿qué te pasa, papá? Te veo raro. Y dice, no me pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Entonces no les contó nada a sus hijas de lo que había pasado. Pero conforme pasaban las horas, el hombre iba enfermando, iba poniendo cada vez con un poquito de fiebre, con una especie de alucinaciones. Dice, yo me voy a la cama, pero ya muy temprano, yo me voy a la cama. El hombre se acostó y la chica siguió observándole. Y las mayores, no te preocupes, eso es que habrá cogido un resfriado, porque por ahí hace ya mucho frío, sería el otoño o así. Bueno, no os preocupéis, yo me acuesto y ya está, no hace falta, no voy a cenar ni nada. Y en esto que el hombre se fija y dice, ese reloj tenía un reloj de péndulo pequeñito, que le habían regalado en la boda, lo habían hecho entre todos los jornaleros, habían juntado dinero para comprarle un reloj en el día de su boda, y la tenía allí, y se queda mirando el reloj, que estaba pensando en lo de los 3 días, ¿no? Y dice, ese reloj está parado, y dice la chica, pues yo ahora mismo lo pongo en marcha, y dice, no hace falta, no te preocupes,
No te preocupes. Eso de saber la hora exacta que es, eso es como cosa de señorito. Nosotros no necesitamos saber la hora que es a cada momento. Pero papá, es que está parado y yo creo que hay que echarlo a andar, ¿no? Lo que tú quieras, hija, lo que tú quieras. Y entonces, en ese momento ya había pasado la tarde, había llegado la noche y empieza a sonar las campanas del ayuntamiento. Pam, pam, pam. Lo cuento así porque eran muy lentas las campanas. Entonces la María se coge una silla, se va para el reloj, lo pone en hora, pone las dos manecillas así juntas y coge la llave y le da cuerda. Claro, eran los relojes, como sabéis, en aquella época eran relojes de un día, las 24 horas. Había que volver a darle cuerda. Bueno, el reloj se pone en marcha y el hombre se acuesta y la hija se le acerca y dice, ahí te pasa algo raro. Papá dice, no, que estoy medio malo, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues nada, al día siguiente, por la mañana, ven que está en la cama con fiebre, y hombre, ay, papá, ¿qué te pasa? Que no me pasa nada, que estoy... Y la mayor, eso es que ha cogido frío ahí en la esquina, que hace mucho frío, y es que está el tiempo muy malo y tal. Una gripe o un catarro, no te preocupes, la otra igual. No te preocupes, que papá es muy fuerte, papá ya... Y María se quedaba así, decía, bueno... Y se quedó allí en la casa todo el día pendiente de su padre. Las hermanas salieron, fueron cada una a hacer sus cosas. Y conforme avanzaba el día, cada vez más malo. Cada vez el hombre parecía que tenía alucinaciones, se despertaba de pronto, así como temblando, claro, se acordaba de lo de la voz misteriosa, pero no contaba nada. Hace un día, 2 días, y María por la noche, perdón, su cuerda del reloj, su cuerda de palometa, le daba cuerda hasta otro día. Y el hombre pendiente del reloj también, decía, claro, y sonaban las campanas del ayuntamiento, pam, 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 y él se subía, le daba cuerda. 2 días, y al tercero el hombre ya estaba temblando, que no había mantas que le quitaran el temblor, y las hijas pendientes, pero ¿qué te pasa, papá? Y cuando ya estaba cerca, y miró el reloj y eran las 11, dijo, pues voy a contarlo porque ya esto es inevitable, voy a contar lo que pasa. Entonces contó lo que pasaba. Y la mayor, cuando terminó de contarlo, dice, o sea que una de las 3 nos tenemos que ir al campo allí a entregarnos. ¿A quién? Eso es un monstruo. Papá, eso es un monstruo. Y la otra, ¿un monstruo? Vamos, hombre, que no me va a salir a mi novio en 3 años y ahora me va a salir un monstruo. Eso es la de en medio. Y la chica, pero qué tonta soy. Dejadlo, que es que habrá tenido una fiebre y habrá soñado con haber tenido una pesadilla. Y el padre dice, no, hija, no es una pesadilla. Es así. Que antes de que se cumplan las 3 días, una de las 3 deberíais ir al campo, pero yo no quiero que vayáis ninguna y por eso lo estoy contando cuando ya van a cumplirse los 3 días. Y María se queda así y dice, pero ¿y eso dónde era? ¿Dónde va a ser? Donde siempre. No te lo tenía que haber dicho. Bueno, y cuando se acerca la hora, el hombre cada vez más nervioso, más fiebre, más temblores, y María empieza el reloj del ayuntamiento, que siempre se adelantaba un poquito. ¡Pam! ¡Pam! Y María sale corriendo. ¡Pam! 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 Corriendo. Y llega al sitio del ejido, ¡pam! Con la última campanada. Menos mal que has venido. Ella, ¿quién eres? Bueno, eso no te importa. Pero gracias a que estás aquí, tu padre se está poniendo bueno. Ah, sí, no te preocupes. Pero ahora tienes que vivir conmigo. ¿Y tú quién eres? Soy un príncipe encantado. ¿Qué? Un príncipe encantado. ¿Y eso? Ya te lo explicaré. Tranquila. Tú vas a quedarte a vivir conmigo hasta que me desencante. ¿Y eso cómo es? Ahora mismo vas a empezar una vida completamente distinta.
Y en aquel momento, en medio del olivar, aparece un castillo maravilloso, un palacio iluminado. Y ella se queda así, pendiente, y mirando para todos lados. Dice, no te preocupes, a mí no me vas a ver, porque de día no puedes verme, mejor que no me veas. ¿Y por qué? Ahora te lo explico. Ella se va para la puerta del palacio, la puerta se abre sola, pasa para adentro y ve que hay una mesa larguísima llena de manjares y de bebidas y de frutas de todas clases, pero una sola silla a la cabecera. Ahí puedes, siéntate si quieres, come lo que quieras, porque este palacio desde ahora es igual que, es tan tuyo como mío. Pero yo ¿qué hago? Dice, siéntate. Se sienta la muchacha con mucho miedo, mirando así. Y claro, ya a la hora que era, tenía un poquito de, dice, bueno, pues empezó a comer. Empezó a comer, terminó un plato y cuando nada más que termina el plato, hace el plato. Otro plato. Empieza a comer otra vez. Termina un vaso de agua y la jarra de agua que estaba allí, una jarra preciosa, se inclina un poquito y hace y le llena el vaso otra vez. Y la fruta y todo. Bueno, ¿ves? Ahí estás. Ahora vas a vivir de otra forma completamente distinta porque me tienes que desencantar. Tú, yo. ¿Y tú quién eres? Te digo, yo soy un príncipe encantado. ¿Encantado? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no intentes verme, ¿eh? Yo estoy detrás de una columna, pero no intentes verme. ¿Por qué? ¿Tan feo eres? Más que feo. Tengo aspecto de lagarto. Soy un lagarto. ¿Cómo un lagarto? ¿Un lagarto? ¿Y por qué eres un lagarto? Soy un lagarto de día, pero de noche soy distinto por completo. No te preocupes. Tú y yo solo vamos a estar juntos de noche, en la cama. Se queda así mirando. Esto como la pobre no salía de esos asombros. Dice, ¿y por qué estás así? Porque mi madre, la reina, estaba tan desesperada de no tener hijos que un día le pidió a Dios, tan desesperada estaba, que tuviera un hijo aunque fuera un lagarto. ¿Y eres un lagarto de verdad? Solo durante el día, te repito. Bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, ya puedes subir a tu habitación si quieres. ¿Y dónde está tu habitación? Dice, no tienes más que seguir ese candelabro. Candelabro de 3 luces. Se levanta solo. Y la niña se levanta y se va detrás del candelabro. Y llega a una escalera, llega a una habitación que se abre sola, como todo en ese palacio. Y ella se queda, bueno, ¿qué hago? Dice, ahí tienes tu cama, tienes los armarios, puedes disponer de todo lo que hay en este palacio. Y yo estoy al lado, en una habitación de al lado. Cuando te duermas, y en la total oscuridad, sentirás que me acerco a tu cama y me acostaré contigo. Bueno, la muchacha ve a la luz con el candelabro, abre un armario, ve una serie de vestido riquísimo, una preciosidad de vestido. Se acerca a otro armario y una cantidad de zapatos allí para ella. Dice, todo es tuyo, ponte lo que quieras. Bueno, pero es que estoy un poco cansada. Acuéstate. En esa puerta que está a tu lado, ¿la ves? Ahí, esa es la puerta que hay entre tu cuarto y el mío. Cuando estés en la cama, se apagarán todas las luces y entraré contigo en la cama. Y así fue. Y pasó una noche y María, dice el narrador, el que me lo contaba con más énfasis, dice, ella solo sentía el peso de ese hombre. Ya usted me entiende, ¿no?
Sí, hombre, claro. Solo sentía el peso de aquel hombre. Porque por la noche se quitaba la piel, se la podía quitar y era... Pero ella no lo vio nunca, no lo veía. Por la mañana, pues amaneció radiante, ella felicísima, contenta, salió de la cama, se fue a visitarlo, se puso lo que le dio la gana, se fue a visitar los jardines, las flores, un jardín precioso, las fuentes, los pájaros. Buenos días, María. Ay, pero ¿qué pasa? Que esos pájaros que habláis, dice, claro, es que en este palacio todos los pájaros hablamos, pero estamos muy aburridos, menos mal que has venido. ¿Y por qué? Dice, porque aquí no viene nada más que el otro. Y el pajarito que estaba más... Y ella, ¿y quién es el otro? Y dice, ese que tú sabes, que viene y que por la que tiene, es más asqueroso, tenía que estar en el estanque, no por aquí. Y ella dice, bueno, pero es que le pasa algo, ¿no? Y tenéis que comprenderlo. El muchacho se está desencantando. Desencantando ni nada, que no, que es muy pesado y muy feo. Y nos da mucho miedo porque le gustan los pájaros para comérselos. No, no digas eso, que sí, que sí. Bueno, allí ella empieza a hablar con los pájaros, tal. Y un día, cuando está hablando, sale ella de la habitación, hace el recorrido, va por el palacio, visita las habitaciones, todo hermosísimo, todo muy lujoso, muebles extraordinarios y relojes por todas partes. Y se fija que todos los relojes están a las 12 y ninguno anda. Entonces ella intenta poner en marcha los relojes, se saca la llave de palometa que tenía de su casa. Imposible. Los relojes no andan. Sigue buscando, sigue mirando, abre los cajones, tal, y en un estuche que hay sobre encima de una cómoda, lo abre y hay un anillo de diamante precioso. Coge el anillo. Pues será mío también. Y se coloca el anillo. Y sigue ella deambulando por el palacio, vuelve al jardín, y así pasaban un día y otro día, hasta que un día sale al jardín y se da cuenta que los pájaros están todos callados. Y la fuente no corre. ¿Qué pasa? Y oye la voz del lagarto. María, es que ha pasado algo, te lo tengo que contar. ¿Ya estás desencantado? No, que va, queda mucho, pues. Entonces, pues que es que tu padre está enfermo otra vez. ¿Y eso? ¿Y puedo ir a verlo? Es que si te vas, mi desencanto se interrumpe y entonces... Esto no puede ser, María, pero por favor, déjame que me vaya, aunque sea... Bueno, te doy de plazo 3 días. Si a los 3 días tienes que volver aquí. Vale. Y en ese momento aparece en la puerta del palacio un carruaje con los caballos hermosísimos, sin cochero. Se abre la puerta del carruaje, ya se mete, se cierra la puerta. Y el carruaje se pone en marcha y llega hasta el pueblo. Y allí para la puerta de su casa y sale el padre y las hermanas. ¿Qué pasa? ¡Ay, por fin! ¡Ay, María, qué te ha pasado! ¿Dónde has estado? ¡Uy, mira qué ropa tiene! ¡Uy, y ese anillo! ¡Uy, te vas a casar! ¿Pero con quién? No puedo contar nada, lo tengo completamente prohibido. Por favor, pero he venido a ver a mi padre. Y el padre se levanta de la cama y dice, pero hija, ¿tú dónde has estado? Eso, dice la hermana, que está, sabe Dios, porque mira cómo viene, lo bien vestida que viene y todo. Vamos, pero no seáis mal pensados, que es que no lo puedo contar. Bueno, pues si no lo cuentas, no lo creemos. Es que no puedo contarlo, a ver cómo os enteráis. Pero es un príncipe. No vas a decirlo, se arrepintió, dice, ay, por favor, no he dicho nada. Un príncipe. Vamos, tú ahora estás por ahí, sabe Dios de qué. Que no. Y el padre, pero no seáis mala. Si ella dice que no ha hecho nada malo,
pero ese anillo que trae, dice, bueno, me lo encontré en el palacio, no es nada, no significa nada. ¿Cómo que no? Entonces, ella se queda mirando, no sabe qué hacer, se queda mirando el reloj y dice, este reloj está parado. Dice el padre, pues desde que tú te fuiste, nadie consigue ponerlo en marcha porque la llave se ha perdido. Dice, ya la llave está aquí. Lleva la llave, no. Se va otra vez al reloj, le da cuerda y el reloj empieza. 3 días tengo, nada más. Y en esos 3 días, pues, hacen vida, bueno, las hermanas siguen viviendo que tal, muertas de envidia, porque las hermanas eran, ya se sabe que eran muy envidiosas, como todas las hermanas de los cuentos, ¿no? Casi todas. Bueno, y a los 3 días, efectivamente, se dispone a marcharse. Llega el carruaje, sin cochero, con los 3 corceles blancos maravillosos, se abre la puerta de las hermanas. Pero bueno, ¿y no te podemos acompañar? No. Pues no nos creemos nada de lo que estás diciendo. Eso es puro cuento. Tú estás haciendo algo malo. Que no. Ah, y tanto se ponen a decirle que esto y lo otro. Y dice, bueno, pero vamos un momentito nomás, ¿eh? Vamos al palacio y lo veis un momentito y ya está. Vale. Se meten con ella en el carromato y se hagan al palacio. Y allí, ya sea eso de noche, suben a la habitación, y están las 3 en la habitación y dice, ¿y dónde está el príncipe? Dice, en esa puerta. Y dice, ¿por qué no sale? Y dice, porque es un lagarto. Un lagarto. Pero María, ¿y tú qué haces con un lagarto? El desencanto. Tiene que ser así. Bueno, pues no lo creemos. Si no lo vemos, no lo creemos. Pero qué mala soy. Por Dios. Ahora mismo vamos a encender ese candelabro y vamos a entrar en la habitación a verlo. Y cuando encienden las luces, abren la puerta y el príncipe está en la cama, ya con la piel de lagarto a los pies de la cama, y está durmiendo. Y verdaderamente es como un ángel, bellísimo. Y se acercan las 3. Ella tampoco, María tampoco le había visto nunca. Y se queda embelesada viendo con el candelabro. Y tan embelesada está y no se da cuenta. Y cae unas gotitas de cera y le caen en el hombro. Y dice el príncipe, ¡ah! María, ¿qué has hecho? Fueron felices, que comieron perdices y a mí me dieron con los huesos en las narices. Gracias. Bueno, este es el príncipe encantado. Habéis reconocido, soy gente de letras y gente de sabiduría, de universidad, que el cuento es Amor y Psique. En la mitología clásica es Amor y Psique. Pero os voy a leer, ahora sí voy a leer, lo que dice Aurelio Espinosa, que es el más importante recopilador de cuentos populares españoles, que vino de la Universidad de Stanford en los años 20 y recorrió la península, el occidente, el oriente, y no le dio tiempo. Hizo en el occidente una recopilación maravillosa. Son 3 tomos así, que yo los tengo como libro de oro, ¿no? Y él, cuando llega a este cuento, dice lo siguiente. Dice, los cuentos del príncipe encantado no vienen del cuento de Apuleyo. Apuleyo es el autor latino que escribe El asno de oro, que es donde está la mejor forma en la mitología clásica de este cuento está en El asno de oro, ¿no? Y dice, fuentes antiguas de que le sirvieron a Apuleyo para fraguar su cuento de amor. La influencia de Apuleyo hay que buscarla en las formas literarias de la Edad Media y modernas del antiguo cuento,
y estas formas literarias más popularizadas que el cuento de Apuleyo sí han podido influir en la tradición. Un cuento italiano recogido de la tradición oral toscana y muy semejante al cuento de Apuleyo, hasta lo de las pruebas por las cuales tiene que pasar la heroína, aunque las pruebas mismas son diferentes. Y da al joven desconocido el nombre de Cupido, la primera vez que aparece el nombre de Cupido. Un estudio definitivo sobre las relaciones entre los cuentos populares modernos y las formas literarias compuestas a base del cuento de Apuleyo está todavía por hacer, dice. Las formas verdaderamente populares y tradicionales de la Europa moderna poco o nada tienen que ver con el cuento latino y han vivido en la tradición completamente separadas de las formas literarias desconocidas por el pueblo. O tal vez han vivido a su lado sin confundirse con ellas. Las dos versiones italianas más antiguas que poseemos de la tradición oral son la de Straparola y la del Pentamerone. Y son versiones verdaderamente tradicionales y populares y nada tienen que ver con las fuentes literarias del cuento. Pero de todas maneras, la forma más antigua que tenemos del cuento verdadero del grupo 3 es el cuento literario de Apuleyo. Y sigue hablando de esto, ¿no? La fuente, entonces sigue hablando de las versiones que hay en otros sitios, ¿no? Además de Italia, los hay en todas partes del mundo, es un cuento muy extendido. Les voy a decir exactamente las versiones que hay de este cuento. Hay aproximadamente 61 referencias en el 61, que no son muchas, para otros cuentos. En el índice de Thompson, que son, ¿sabéis? El índice de Thompson son 6 tomos, donde están referidos todos los cuentos del mundo. Bueno, todos los cuentos que se han recogido en versiones escritas, ¿no? Que por cierto los españoles están muy mal representados y los hispanoamericanos peor todavía, pero bueno. Y luego hay 83 versiones hispánicas. 83 versiones hispánicas, quiere decir, desde Cataluña hasta el Río de la Plata, incluidos los países de habla hispana, que fueron de habla hispana en el norte, y sobre todo Colorado y Nuevo México. Son dos lugares donde la tradición de los cuentos populares españoles arraigó, en algunos sitios incluso mejor que aquí. Curioso fenómeno. Y esto ya está en el Rig Veda, el cuento sagrado de la India, en el 10º, el cuento 95, que es el primer libro sagrado de la India que se supone que se estima que fue del siglo V antes de Cristo. Bueno, este dios del amor se enamora de una mortal, Psique, a pesar de la prohibición de su madre, de la madre de Eros, que es Afrodita. Bien. Y al final, como recordaréis en el mito, Zeus le concede la inmortalidad a Psique para que pase a formar parte del Olimpo, una vez que se casa con Eros. Pero dice Spinoza, hay una forma hindú del cuento que es muy interesante y la resume así, que no es muy largo. Dice, la ninfa Urvasi amaba a Pururabas, el hijo de Hila. Al casarse con él, le dijo tres veces al día te abrazarás a mí, pero nunca te acostarás conmigo contra mi voluntad, y jamás te dejarás ver por mí cuando estés desnudo. Dice, vivieron felices por muchos años, pero los Gandharvas creyeron que ya Urvasi había permanecido bastante tiempo entre los mortales y decidieron apartarla del mundo y de su marido mortal. Tenía Urvasi una oveja con 2 corderitos atada a su cama y los Gandharvas se lo robaron. Cuando robaron el segundo, Pururava se levantó de un salto sin vestirse para castigar a los ladrones. Los Gandharvas entonces producieron rayos de luz y Urvasi vio a su marido desnudo.
Inmediatamente Urvasi le dijo: tengo que desaparecer con el primer amanecer. Vete, Pururavas, vete a tu casa, porque yo soy como el viento, difícil de coger. Me has desobedecido. Pururavas se desesperaba y le rogaba a su amada que no la abandonara, que no le abandonara. Estuvo tanto tiempo pidiendo misericordia y llorando que por fin Urvasi tuvo lástima de él y le dijo: bueno, ven conmigo la última noche del año. Te acostarás conmigo entonces y nacerá nuestro hijo. Así hizo Pururavas y al llegar encontró un hermoso palacio de oro. Los Gandharvas mañana le dijeron que entrara y entró. Urvasi salió y le dijo: mañana los Gandharvas son como los emisarios de los dioses, ¿no? Van a concederte un deseo. Tú dirás lo que deseas. Di tú mi deseo, respondió él. Di que te permitan, dijo ella, ser uno de nosotros para que te quedes conmigo, dijo Urvasi. Así dijo él, y los Gandharvas le dieron un poco del fuego sagrado, con el cual hizo su sacrificio y por fin llegó a ser uno de ellos, un Gandharva, un ser celestial, como su amada Urvasi. Podéis aplaudir si queréis mientras bebo un poco de agua. Bueno, esta es la materia de la que podemos hablar, ¿eh? Podéis preguntarme y yo con mucho gusto. Solamente voy a hacer un apunte para iniciar el diálogo, si os parece. Que fijaros bien la diferencia que hay entre las formas, digamos, sagradas del mito en Grecia y Roma y la forma sagrada también en la India. Pero las dos vienen del mismo tronco, que es la historia del príncipe encantado. Pero en la India es al revés, no es una mujer, una mortal que se casa o que vive una aventura larguísima y dolorosísima y hermosísima a toda la vez, con un ser sobrenatural, con un ser distinto, como es el príncipe encantado. Porque lo que está el príncipe es en proceso de desencantamiento, es decir, de llegar a ser un ser humano normal. En ningún caso en la literatura oral se recogen versiones donde se hable de los dioses, ni del cielo, ni del paraíso. Es decir, no es un cuento religioso, como la inmensa mayoría de los cuentos maravillosos. No son cuentos religiosos, son cuentos de los humanos en tránsito para ser seres extraordinarios. Gracias, en este caso, en otros casos por otras razones, en este caso a la fuerza poderosísima del amor. Por favor. A partir de este momento, si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, Antonio, acérquese el micrófono. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecerle su brillante y original conferencia, ¿no? Porque es muy aparte, digamos. No, sobre la fuente, digamos, original de estos cuentos, usted ha apuntado ya que puede ser el Rig Veda o seguramente alguna tradición anterior. Yo he intentado investigar un poco también el tema del origen de la mitología y demás. He leído algo de Robert Grace, pero no soy un especialista, en la diosa blanca, etcétera, pero vamos, que no me ha quedado claro y no he logrado entender la fuente original de toda esta mitología y esto, bueno, aunque usted acaba de decir que no es un cuento sagrado, sino cuentos, digamos, humanos y paganos, digamos. ¿Cuál es la fuente original y cómo se originan, digamos, los arquetipos? O sea, ¿son personas, por ejemplo, chamanes o personas sabias que lo inventan y lo crean? O sea, ¿cuáles son las fuentes y las teorías sobre eso? Muchas gracias. Esa es la pregunta del millón. Bueno, es bueno empezar por la más importante, ¿no? Vamos, sobre el origen de los cuentos populares hay mucho hablado, mucho discutido y muchas versiones. Pero la última, que es la de los filogenéticos, que han publicado un artículo muy importante en la Royal Society, es muy fácil, entre en Royal Society 2016, Folk Tales, cuentos populares, Folk Tales, y ahí vais a ver un artículo excelente
de dos investigadores que han aplicado en modelos matemáticos. Estamos otra vez con la... Antes de que sí, también es inteligencia artificial, porque lo que hacen es aplicar modelos matemáticos a una inmensa cantidad de datos que están dentro de esos 6 tomos que yo os he indicado del índice de los cuentos de todo el mundo, y con esa comparativa de todas las versiones de cuentos, ellos empezaron, a ver, tengo por aquí, sí. Ellos hicieron una investigación sobre 275 cuentos de 50 poblaciones que tienen lenguas derivadas del indoeuropeo. Es decir, han ido cubriendo todo el mapa que va pues desde el Báltico hasta la India, y luego en América, que también, por lo menos los nuestros llegaron y se enraizaron muy bien, pero solamente con los que se deben a la antigua cultura indoeuropea entre Europa, centro de Asia y la India, con eso solo han llegado a unas conclusiones formidables, extraordinarias. Entonces, por ejemplo, este cuento que os he contado en realidad es una forma de La Bella y la Bestia, si os habéis dado cuenta. Eso es evidente, ¿no? Y La Bella y la Bestia está catalogado en ese índice en el número 425, y es uno de los cuentos más antiguos del mundo. Ellos dicen que los cuentos más antiguos se sitúan entre 3.000 y 6.000 años antes de nuestra era. O sea, a partir de aquí hasta 6.000 años, es decir, los 2.000 años que llevamos y los 3.000 anteriores, 3 o 4.000, ¿sí? Porque estamos hablando de una época que en algunos sitios ya es neolítico, o por lo menos roza el neolítico, y está acercándose al calcolítico. Es decir, cuando fragua la sociedad agraria, cuando se consolida la sociedad agraria, se fragmenta el indoeuropeo. Es decir, que ya hay 3 fenómenos coincidentes a grandes rasgos, ¿no? La fragmentación del indoeuropeo, la consolidación de la sociedad agraria, que es la sociedad dividida, cuidado, frente a la sociedad homogénea que había antes, que la del bosque, los recolectores, todo eso, ¿no? Y la presencia extraordinaria y misteriosa de cuentos, los mismos cuentos en todos esos sitios. Hasta ahí es hasta donde se puede llegar en este momento. A ver. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un momento mágico ahí escuchando todos. De hecho, estaba pensando que es un momento mágico porque todos tenemos cierta edad. Yo creo que la gente joven no sé si aguantaría con tanta paciencia un hilo conductor. O sea que eso yo creo que es una reliquia que se debe mantener, ¿no? La historia larga, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿no hay en todos los cuentos una posible lectura, voy a decir marxista, de lucha de clases, pero también de huida de la endogamia? Siempre hay un forastero, siempre hay una búsqueda del forastero, una atracción del extraño, ¿no? Sí, aquí está muy claro en la boda concertada de los padres, que quieren casarlo con una prima, está clarísimo. Es una huida clarísima de la endogamia y del matrimonio concertado. Es decir, que el cuento maravilloso avanzó mucho en las advertencias de las consecuencias que podía tener la sociedad dividida, la sociedad agraria, ¿eh? Y eso, bueno, llega hasta hoy, ¿no? Sí, las raíces del capitalismo surgen de ahí, ¿no? En ese momento, y los mismos cuentos van advirtiendo y cuando se dice, y entonces el rey convocó un concurso para casar a la hija, no dice, le asignó la hija a fulanito o a este, no, convoca un concurso, es decir, el recurso a concursal es la primera vez que está en los cuentos maravillosos, no está en las leyendas medievales ni en ningún otro sitio, está en los cuentos maravillosos, como advertencia diciendo, si queréis refrescar la genética, un concurso. Y luego vienen los cuentos divertidos que aprovechan que hay un pastor inteligente,
un campesino listo que se cuela en el concurso y gana el concurso. ¿Por qué? Porque las princesas, normalmente los cuentos maravillosos, salvo casos contados, son memas de solemnidad. Son o han nacido con una tara, ¿no? La princesa que nunca se reía, la princesa que solo sabía decir, bien puede ser, la princesa muda, la princesa, todos tienen una tara. Es decir, el cuento maravilloso está creando el anticuerpo del cuento de hadas, antes de que se extiendan como cuentos de hadas, porque el problema es que cuando llegan estos cuentos al siglo XVIII y al siglo XIX, se literalizan, se convierten en literatura escrita, y ahí mueren. Parece que es que ahí reviven, no, ahí mueren. Lo que pasa es que renacen de otra manera. Las cenicientas de hoy no tienen nada que ver con las cenicientas de los cuentos maravillosos, la Blancanieves no tiene nada que ver con nuestros cuentos maravillosos que están aquí, todos, ni Pulgarcito, ni nada de eso. Le han quitado la savia a los cuentos, han dejado la estructura y la han rellenado de otras cosas, la han ideologizado. Ese es el problema que tenemos. Claro, por eso parecen machistas, por eso parecen... Pero los cuentos en su origen no eran machistas ni nada de eso. Hay tantos cuentos de príncipes encantados como de princesas encantadas. Hay una bella durmiente, una bella durmiente y un bello durmiente. Lo había en nuestra tradición y está aquí también. Había una cenicienta y un ceniciento, que además es un cuento antiquísimo y perdido, porque lo que pasa es que las versiones que no interesaban a la ideología pequeño burguesa, esas quedaban así, ¿no? Mira qué gracioso, ¿no? Quedaban solo en las colecciones de folcloristas, pero no pasaban a la estampa para la lectura en general. Ya empezaron a ideologizarse, claro, son crueles, son machistas, lo que te queráis, ¿no? Hombre, los cuentos populares en la tradición oral también a veces dan mucho miedo, porque ay, mamadita mía, ¿quién será? Ya me dirán ustedes, ¿no? Calle lucero mío que ya se irá, ¿no? Y además se contaba cuando se llegó la luz, la época franquista, que era casi todos los días, ¿no? Bueno, yo ya tengo que... Párame, porque si no me... Sí, ahora explica que los hermanos Grimm reeditan ¿Sí? después de ser tan criticados. Bueno. Porque el tercer hermano Grimm no reeditó. O sea, los hermanos Grimm hacen una primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm y por lo que yo he leído es recibida tan impopularmente que le lavan la cara entera. Bueno, no impopular, sino la burguesía alemana se revela. Dice, no, estos cuentos son cuentos de campesinos, cuentos ordinarios, cuentos rústicos, con cosas que los niños bien educados no deben conocer. Esa es la burguesía alemana y se pusieron, bueno, y los propios hermanos Grimm lo pasaron muy mal en su universidad, Los iban acosando, tuvieron suerte porque los libros siguieron su camino y la carambola de la historia es que llegan a Inglaterra hacen una selección de 50 cuentos, tienen un éxito brutal y esos cuentos los retraducen al alemán y esos son los que más se conocen. Y que la lectura, la cultura letrada es muy peligrosa. Nosotros pertenecemos a la cultura letrada, pero cuidado, en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Hay que saber dónde está lo que parece más cercano a lo auténtico, ¿no? Y eso, campesino, yo que citaba el otro día en la entrega del premio el caso de Juan el Oso, que es otro cuento antiquísimo. Este tiene acreditado lo menos 4.000 años antes o 5.000, yo ya me pierdo. Porque es un cuento donde claramente hay dos personajes que son compinches de Juan el Oso, que uno se llama Arrancapino y otro se llama Allanamonte. Arrancapino arranca los pinos a guantazos para quitar los árboles y Allanamonte allana los montes con el culo. Son dos personajes que están claramente al servicio
de una sociedad en transición. Cuando le pregunta a Juan el Oso, ¿y cuántos te pagan al día? Los dos dicen lo mismo. Esos malditos labradores me pagan una peseta al día. Esos malditos labradores. Ahí está. No cabe la menor duda. Es decir, estamos hablando, tocando el fondo, ¿no? Como diría el poeta. Bueno, venga ya. ¿Alguna otra pregunta? Os habéis quedado todos pasmados. Yo quería abundar en lo que ha dicho Emilio. Hemos vivido un momento mágico aquí, así que yo te pediría que esto lo colguemos. Y eso que no hemos apagado la luz, ¿eh? No hemos apagado ni hemos metido fuego por aquí a ninguna silla ni nada. Yo creo que es un momento, es un hito, ¿no? Porque escuchar este cuento narrado con esa voz y con esa intención es mágico. Yo quisiera que lo pudiéramos compartir. Y luego una pregunta que, bueno, pues si es misteriosa, probablemente no tenga explicación. Es que me parece sorprendente lo común que hay en los cuentos de sitios tan alejados y parece también mágico, ¿no? Por usar la misma palabra, ¿no? Sí. Poco hay que decir por lo que veo, simplemente que... Sí, bueno, eso trae de cabeza a todos los estudiosos y ha habido teorías de todas clases, ¿no? Vladimir Prof, que sabéis que es mi referente científico principal, que descubrió en 1928 la estructura interna de los cuentos maravillosos, es decir, la estructura profunda del cuento maravilloso que iba a permitir que viviera mucho tiempo, claro, porque ¿a qué se confía un narrador oral? Se confía a algo que no conoce, que no lo tiene concienciado, pero está dentro, como la gramática. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gramática que se escribe es una mínima parte de la gramática que tenemos dentro. Y por eso cada vez hay nuevos descubrimientos y se avanza en nuevos... Bueno, pues ahora resulta que los pronombres no se quedan. Bueno, y todos los días. Y la academia siempre está renovando la gramática, porque claro, la gramática no es algo que se racionalice desde una teoría externa, no. Es algo que aflora desde el estudio de la lengua hablada, que se basa en una gramática inconsciente. Yo ahí en eso soy un poquito de, si queréis, lacaniano, ¿no? Inconsciente y lenguaje son una misma cosa. Es una aseveración un tanto arriesgada, pero se entiende, ¿no? Inconsciente y lenguaje son una misma cosa. Y yo recomiendo siempre a los maestros y a los abuelitos y a las abuelitas que en cuanto un niño se sabe bien un cuento, hagan la prueba de fuego, que es decirle, ahora cuéntalo tú. Menudo problema para un niño de 6 años, de 7, que se sabe el Gallo Quirico de memoria, pero cuando quiere contarlo, tropieza. Y entonces, la reflexión que hace el niño sin tener conciencia de eso, dice, ¿cómo es que un cuento que yo me lo sé tan bien, no puedo contarlo? Y por eso quiere que se les cuente siempre de la misma manera, para que se les grabe bien. Y porque además, la formación de la mente tiene mucho que ver con lo bien estructurado. Claro, en cualquier ámbito de la vida. Si está bien estructurado, se entiende. Y no hay que cambiarlo. Y los cuentos, siempre que des con una buena versión. Si se la cuentas a un niño, no se la cambie. Nunca, porque el niño va a protestar. Y dice, eso no era así. Te ha saltado la oveja. Te ha saltado el lobo. Y el otro que está allí, el primo que es más listo, dice, sí, venga, cuéntalo tú, a ver si eres capaz. Y entonces viene ahí, y en la clase, pues viene empiezan a decirse, bueno, pues yo me lo sé, venga, a ver, ¿quién te lo sabe? Y claro, si vas avanzando en la complejidad de los cuentos, pues podéis imaginar. Contar un cuento como el que yo he contado, eso es dificilísimo. Que lo recuerde una persona que no es letrada, ¿eh? Una persona iletrada. Yo nunca digo analfabeto, aunque lo sean, porque tiene una connotación muy desagradable, ¿no? Porque estas personas eran cultísimos en lo suyo,
en cultura popular, claro. Y se sabían los cuentos, pero tenían que rememorarlos muy bien para poder contarlos. Oye, que este cuento yo he contado se podía tirar. Bueno, yo no sé cuánto ha durado aquí. Está muy bien. Bueno, pues no te he preguntado. Una media hora. Una media hora. Bueno, este cuento se puede contarlo en el tiempo que tú quieras. O sea, se puede estirar lo que tú quieras. Y Juan el Oso igual, lo que tú quieras. Y el Caballito de 7 colores, lo que tú quieras. Y las 3 naranjas del amor, lo que tú quieras. Son cuentos complejísimos. Que el campesino, la campesina iletrada tenía que confiarlo a su memoria porque era el único sitio donde estaba bien alojado. ¿Se entiende, no? Y el niño hace ejercicio al mismo tiempo, un ejercicio mental completo. Hace memorización, imaginación y lenguaje. Oye, y ahora que la escuela positivista ya no cree en la memorización, pues mala cosa, ¿no? Porque la memoria propia es un instrumento valiosísimo, la que tenemos aquí. Esto de decir delante, es que yo tengo mala memoria, es que eres tonto el culo. Hombre, perdón. Y hay gente que presume y dice, es que yo tengo muy mala memoria. Coño, pues ejercítala. Ejercítala, apréndete los cuentos de memoria y cuéntaselos a tus nietos. No se los leáis. No hace falta leérselos. Aunque mucha gente, perdón, aunque mucha gente lo hace así. Cuéntaselo de memoria. Y con el calor de la comunicación directa, bueno, hay mucha gente, incluso aquí hoy alguien me ha dicho, es que yo he crecido con estos cuentos, ¿no? Aparte que era Rodrigo, ¿no? Claro, eso es valiosísimo para ti y para mí, para que te voy a contar. Porque, bueno, a mí hay gente muy ilustrada, lo puedo decir porque no le importa. Muñoz Molina me contó una vez, dice, Antonio, es que nosotros hemos resuelto las noches con nuestros hijos gracias al cuento del amor de la lumbre. Porque además encontramos la manera de comunicarnos, de explicarle cosas que ellos no conocen, y de establecer una comunicación la más importante que se puede establecer entre un ser humano, un adulto y un niño. Y por eso es tan importante el cartel que ha hecho aquí mi amigo Miguel. De ese cuadro, ¿de quién es ese cuadro? De Alperiz. ¿De quién? Rodríguez Alperiz. De Rodríguez Alperiz. Se ve un ambiente popular y pobre. Y una señora, una abuela, que está embelesando a unos niños que están vestidos muy pobrecitos también, ¿no? Sí, en un hogar muy humilde, la riqueza era los cuentos. La única riqueza que se tenía a mano eran los cuentos. Y la explotaban muy bien, ¿eh? En literatura oral, Nicolás Jiménez Alperiz. Nicolás Jiménez Alperiz. Un cuadro precioso. Mira. Es maravilloso, ¿eh? Lo bien pillado que está, ¿eh? Los niños están ahí, y la abuela está explicándole. Y entonces el monstruo le dijo, a carne humana me huele, si no me la das te como. Los niños. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Yo este cuadro lo tengo comentado una vez, se me olvidó ya decírtelo, y lo recogí. Yo tengo un libro hecho de el Museo de Sevilla para niños. Y este es uno de los cuadros que yo me paré, claro. Bueno, yo he terminado ya, ¿eh? ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, mientras que damos un minutito a alguien para pensar alguna pregunta, yo aprovecho para anunciar la siguiente conferencia que tenemos aquí, que será el viernes 12 de diciembre en esta misma aula de grados. Aprovechamos desde el Foro de Análisis para agradecer a la facultad que nos ceda de nuevo el espacio, que es la primera que organizamos este curso. Y el 12 de diciembre, como digo, a las 6:30 hablaremos del Alzheimer, hablando de memoria. El Alzheimer
en la encrucijada, su abordaje en la sociedad actual, a cargo de un doctor, Antonio Sagués Amadó, que además de médico, bueno, es un experto en cuestiones sociales, o sea que no solamente nos va a hablar desde un punto de vista médico, que de hecho creo que es lo que menos hablaremos. Y antes de que termine Miguel y Antonio, si quieren decir algo, quiero invitar, la mayoría de los que estamos aquí somos del foro, pero como veo alguna cara que no lo es, bueno, pues comentar que tenemos una página web, foralanalysis.org, colgamos las conferencias, espero que esta también la podamos colgar en nuestra página de YouTube, y el que quiera formar parte de nuestra asociación, que nos lo diga, que estaremos encantados. Además, de estas conferencias organizamos un club de lectura, hacemos un cineclub, en fin, cosas de activismo cultural, la sociedad civil en marcha. Y ya que te has arrancado, voy a aprovechar que no es muy tarde y me voy a ir a una de mis explicaciones favoritas. ¿Podrías, por favor, Antonio, dedicarnos un par de minutos más y explicarnos esa palabra que para mí es tan dura del arquetipo? No exactamente el arquetipo, el personaje de cuento, que es en realidad, a mí el que más me gusta es cuando explicas rey. ¿Qué es el rey? Rey, claro. El rey, yo lo digo aquí, bueno, a ver si me acuerdo. Digo, decimos rey, vamos a ver, evidentemente se trata de historias de relatos simbólicos. ¿Qué significa los 7 pares de zapatos de hierro? Casi todos los antropólogos están de acuerdo porque está en todas partes. Significa viajar al reino de la muerte y ser capaz de volver. En la otra parte del mundo, cuando ya se han gastado 7 pares de zapatos de hierro, es que ha sido capaz de hacer algo. Porque claro, 7 pares de zapatos de hierro no puede significar 7 pares de zapatos de hierro. Está claro, ¿no? Es obvio que significa otra cosa. Y en esta clase de cuentos maravillosos, que no hemos hablado hoy ni de los realistas, ni de los animales, pero es que eso para otro día. En esta clase de cuentos, los reyes viven una contradicción enorme. Están queriendo juntar y atesorar riquezas, acumular tierras y repartirlas a través de sus hijas, probadamente doncellas y resguardadas para el matrimonio. ¿Os suena, no? Entonces, yo digo, la palabra rey no significa rey, significa propietario viejo que tiene problemas para legar sus bienes a través de hijas probadamente propias. Transmisión simultánea de bienes y genes. Esa es la almendra del asunto. Y claro, cuando eso no se puede, pues empiezan los problemas. Problemas de todo tipo, ¿verdad? Y la disputa entre los hermanos, y la herencia, y darse una vuelta por aquí al lado, por los juzgados de aquí, ¿no? La cantidad de casos que hay de todo, ¿no? De todo. No solo de pleitos por herencia, sino de más cosas. De incesto. Está volviendo el incesto y el matrimonio concertado bárbaramente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuando yo te decía lo de la genética, es decir, lo endogámico frente a lo forastero, es que hay un libro, quiero decir, aparte del mundo de los cuentos, que en realidad refleja la propia vida, hay un libro de un francés, Georges Duby, que se llama La caballería, y dice que todo el origen de la caballería europea es del caballero, que lo que hace es que solamente tiene su espada y, si tiene suerte, su caballo, que busca una estabilidad económica, y está el rey, el conde, el señor, que lo que tiene son hijos, dinero, y no tiene sangre nueva. Entonces el salto del pueblo al poder es a través de la dote. Tiene que ofrecer la dote para que alguien venga. La dote en los cuentos es el concurso, es decir, tengo aquí un regalo para alguien, ¿quién se lo merece? Entonces en esa competitividad se limpia la sangre. Por tanto, la historia de Europa ha seguido el patrón de los cuentos. Sí, lo que pasa es que había una reserva de crítica informal, que era el cuento maravilloso. Entonces,
Yo digo en algún sitio por aquí que hay que reconstruir el legado de los cuentos maravillosos, porque ahí en germen está contenida toda la crítica al sistema. Y lo habéis visto, ¿no? Es decir, en este cuento es Juan el Oso, la hija del diablo, por Dios, Blancaflor, no nos olvidemos. Grandísimo cuento. Claro, si ustedes repasan un poco, dicen, claro, ¿por qué la burguesía y la iglesia sobre todo dijeron cuentos populares? Va de retro. Ni uno. ¿Por qué? Blancaflor, la hija del diablo. Ah, pero el diablo estaba casado. Ah, sí. ¿Y con quién estaba casado? Con su hermana. Ya empezamos. La diabla. Y tenían 3 hijas bellísimas. Y una de ellas dijo, se enamora de un príncipe que además le sale rana, ¿eh? La traiciona. Una historia. Era el cuento más bonito del mundo, sin duda alguna, Blancaflor. O sea, si tenéis ocasión, leedlo, porque es un cuento que te regodeas en la cantidad de peripecias que ocurren, que ni los libros de caballería ni nada. Esto, bueno, pues contienen en germen todo lo que va a rechazar la pequeña burguesía europea a partir del siglo XVIII. Y los curas los primeros. ¿Que el diablo está casado? Ah, no, hombre, qué tontería. Que Blancaflor tiene, o la princesa, el príncipe de ¿cómo se llama de este cuento? A ver si me acuerdo ahora, que hay una ópera en rusa. Lo he citado antes. Las 3 naranjas del amor. Que va por ella y se la trae y por el camino tienen un hijo antes de casarse. Por Dios de mi vida, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Sí, los cuentos populares que eran tan naturales, tan de verdad, que no soportaban la ideología dominante y cuando ya echaban el agua bendita, pues ya la cosa era, no, fuera, todo. Y el gallo Quirico, hombre, habrá cosa más inocente con gallo Quirico que pero se manche pico de caca de vaca, por Dios, qué cosa más asquerosa, ¿no? Toda, fuera. Vamos a poner el gusanito que, bueno, esta sí tiene un pase, pero todo era así. Y el medio pollito, por Dios, un medio pollito se mete a todos sus amigos por el culito. ¿Pero esto qué es? Pues es la rendición ante lo maravilloso, es decir, fuera todo, ¿eh? En Francia llegará a estar prohibido, ¿eh? Por ley, en los colegios. Y en España no hacía falta prohibirlo. Ya está, fuera, se acabó. Así todos se han colado, los míos se han colado mucho en los colegios privados también, porque ahora hay gente que se sale de la norma, en cualquier parte, eso es maravilloso. Bueno, sí. Antonio, enhorabuena por la charla. Permíteme una pregunta personal. ¿Tienes nietos? ¿Pero? ¿Tienes nietos? Sí, 5. ¿Y te cuentas los cuentos? Claro, la última tiene 5 años. Vale. Y está fascinada con los cuentos, claro. No es para menos. Muchas Tú gracias. también, ¿no? ¿Sí? No, yo no tengo ¿Ah, todavía, ¿no? Bueno. Muy bien. Todo se andará. Ay, perdona, queda una pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Y bueno, como el tiempo apremia, vamos al lío. No, yo no tengo prisa, ¿eh? Sí, pero creo que los que cierran el reloj, sí. Lo mismo los que nos echan. El reloj. Vamos muy bien. Así. ¿Sabe usted? O sea, al fin y al cabo, todo esto responde a necesidades que tiene el ser humano de todos lados. ¿Hay mucha diferencia entre lo que haya cuentos los cuentos que tengamos en esta sociedad y los que vengan de China, Japón, etcétera, que nos sacan unos cuantos años de ventaja? Las diferencias, bueno, los que vengan ahora, yo te digo que, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias no puede salir de la estructura del cuento maravilloso. Lo mires como lo mires, básicamente son cuentos maravillosos. Ya otras cosas no te sé decir, no sabría decirte si del Japón vienen. De China, por ejemplo, sé de sobra que hay muchos cuentos que son concomitantes con los nuestros. Aquí he traído uno en reserva, que es la Cenicienta china, que es un cuento precioso.
Se llama Pies de Loto. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Esa unión viene de exposición que hayan llegado allí los cuentos nuestros o de allí? ¿O es simplemente han surgido en dos sitios exactamente lo mismo porque las necesidades son las mismas? Sí, son ramificaciones de los mismos cuentos en distintos sitios y se pueden llegar a meter a averiguar cuál es el tronco de una serie de cuentos. Yo digo que son más bien como matrices, ¿no? La matriz del incesto contiene un cuento principal. En una matriz hay siempre un cuento principal. Bueno, ahora voy a otra conferencia, ¿eh? Pero la matriz del incesto, es decir, la prohibición del incesto, son básicamente 5 cuentos. A ver, ya me sale. La niña sin brazos, Blancanieves, Cenicienta, Piel de asno. 4. Esos 4 cuentos giran todo en torno al incesto. Es decir, incesto, no, nunca, nada. Otros cuentos son quizá de otro tipo, pues los cuentos del amor, yo creo que son cuentos muy importantes. O El Príncipe Encantado, Las 3 naranjas del amor. Esto es precioso. Y todo se resuelve por el amor, a través del amor, que es una cosa que no está de moda, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Yo creo en eso. Eros se enamora de Psique, de una mortal, y tiene que venir Zeus para que la cosa medio funcione, ¿no? Y la convierte a... Pero no es así en los cuentos españoles o en los cuentos populares de cualquier sitio. Ya lo hemos visto, no vamos a volver sobre eso. Es cortito, ¿os lo leo? ¿Sí o no? ¿Sí? El cuento La Cenicienta China. Vamos muy bien. Hace mucho tiempo, en las cuevas de unas montañas de China, vivía una tribu... Aquí. Vivía una tribu cuyo jefe se llamaba Wu, W-U. Según se lo permitían las costumbres de aquella época, Wu tenía 2 esposas. Cada una de ellas le había dado una hija. Una era muy bella e inteligente y la otra ni una cosa ni otra. Un día falleció la madre de la primera y su hija quedó al cuidado de la otra esposa. Esta pronto empezó a maltratar a su hijastra, obligándola a realizar todas las tareas de la casa y otros trabajos muy penosos. Para hacerla sufrir más, la obligaba también a llevar unos zapatos muy pequeños, siempre los mismos, por lo que sus pies dejaron de crecer. Era tan pequeños como la flor de loto, y por eso le llamaban Zhenxian, que significa eso, pies de loto. Un día Zhenxian estaba sacando agua de un lago que había entre las montañas cuando salió a la superficie un pez muy hermoso, con escamas de oro, que se puso a hablar con ella muy tranquilo. El pez le preguntó qué le pasaba y Pies de Loto se lo contó. Desde aquel día se hicieron muy amigos y siempre que ella estaba cansada y apenada acudía al estanque a charlar con el pez de oro. La muchacha no sabía que en aquel animal se había encarnado el espíritu de su madre. La madrastra que vigilaba Pies de Loto descubrió aquella amistad. Un día se puso la ropa de su hijastra y fue al lago. En cuanto el pez salió a la superficie, lo atrapó con una red, lo mató y lo puso en la cena de aquella noche. Pies de Loto lo reconoció enseguida y se sintió horrorizada. Se levantó, salió corriendo de la gruta y en un lugar apartado se puso a llorar inconteniblemente. Mientras Pies de Loto lloraba, pasó por allí una peregrina que se acercó a preguntarle qué le pasaba. Pies de Loto le contó su historia y la peregrina le dijo que buscara las espinas del pez y las enterrara en un sitio secreto del que solo ella supiera. Cada vez que necesitara algo, podría pedírselo a las espinas enterradas y los espíritus se lo concederían. Cuando llegó el día de primavera en que se celebra el Año Nuevo chino, los jóvenes del pueblo, como siempre, dieron una fiesta para buscar novia.
La hermanastra de Pies de Loto, acompañada de su madre, acudió elegantemente vestida. Todas las muchachas del pueblo fueron a la fiesta, todas, menos Pies de Loto, que no tenía qué ponerse. Sin resignarse a su desgracia, Pies de Loto fue a pedirle ayuda a las espinas del pez. Enseguida su cuerpo se cubrió con un traje de seda verde, joyas y, lo más sorprendente de todo, unos zapatitos de láminas de oro que se ajustaban de modo perfecto a sus pequeños pies. Cuando la madrastra y la medio hermana la vieron llegar a la fiesta, se enfadaron mucho y la amenazaron para que se marchara. Pies de Loto salió corriendo y, sin darse cuenta, perdió por el camino uno de los zapatitos de oro. Pasó por allí un mercader que vio el zapato y se lo guardó. Cuando llegó a la ciudad se lo vendió a un señor por mucho dinero y este a otro, y así fue pasando de mano en mano hasta que llegó al poder del emperador. Nada más verlo, el emperador mandó buscar a la mujer que tuviera aquel precioso pie. Por todas partes fueron sus servidores probando aquel calzado a las muchachas del reino, incluidas las que vivían en las grutas de las montañas. Allí se lo probó la hija de la madrastra, pero le sobraba pie por todos lados. Entonces, es muy cortito, Entonces apareció Pies de Loto con su traje de seda verde y su otro zapatito de oro. En cuanto la conoció, el emperador se enamoró y se casó con ella. Ese mismo día, los espíritus mandaron una lluvia de piedras sobre la madrastra y la hija, que quedaron sepultadas para siempre. Los castigos tienen que ser ejemplares, quede claro. Andando el tiempo, el emperador quiso conocer la historia de Pies de Loto y ella se la contó, pero al llegar a la parte de las espinas del pez de oro, dudó, recordando que la peregrina le había dicho que solo ella debía conocer el sitio donde estaban enterradas. Entonces el emperador le insistió, y como era su esposo, Pies de Loto acabó confiándole dónde estaba el lugar. El emperador mandó desenterrar las espinas y enterrarlas en otro sitio, donde solo él lo supiera, para cuando le hiciera falta pedir el favor de los espíritus. No tuvo bastante precaución, sin embargo, pues el lugar elegido estaba cerca del mar, y un día de fuerte oleaje el mar se las llevó. Cuando se produjo una gran sublevación del pueblo contra él, las espinas ya no estaban. Qué bonito. Queridos todos, muchísimas gracias por... Ay, perdonad. Venga, una última pregunta, por favor. Yo solo te quería preguntar, cambiando un poquito el tercio, de las diferencias en el origen entre el cuento popular y la mitología, porque yo entiendo que ambos son de tradición popular, oral, por supuesto. Si piensas un poco en el origen de la mitología, es religioso, pero hasta cierto punto, y ahí hay de todo. Y además tienen muchas similitudes las mitologías de distintas partes del mundo, porque tú coges la nórdica y la griega, y ahí hay muchísimas cosas, como ocurre en el cuento, que son muy parecidas. Entonces no sé en qué momento una y otra, o si eso se sabe, si se ha estudiado, si vienen de un tronco común. Hay estudios sobre comparativos entre los cuentos y la mitología griega y latina, ¿no? Pero la verdad es que solo son 4 o 5. Perseo y Andrómeda, el Amorisique, no mucho. Se reconocen como parientes, de una forma o de otra. ¿Cómo surge la mitología? Yo no te puedo contestar a eso. ¿Cómo surge el cuento popular? Tampoco. ¿Son corrientes paralelas? Sí. ¿Quién fecunda a quién? La gran pregunta. Pues yo creo que es que viven en paralelo y nunca se juntan. Sí, salvo contados casos. Lo mismo que pasa con la literatura oral y la literatura picaresca, por ejemplo. Hay cuentos picarescos. El primero es el de... A estas horas la mente de los mayores empieza a patinar un poquito,
el gran cuento de los pícaros. Lazarillo. Lazarillo en el fondo es un compendio de cuentos populares realistas, es decir, de costumbre. Pero ya ahí hubo sus problemas. Y el que lo estaba escribiendo sabía que estaba transgrediendo algo, de tal manera que lo que hizo fue quitarse de medio. Prudentemente. ¿Verdad? Porque no convenía. Entonces, pero ese es un caso muy concreto. También en otros libros de cuentos de la picaresca, sí. Hay de vez en cuando algo que dice, pues esto es un cuento popular, esto es un cuento. Vale. Pero son salpicaduras. No hay un hilo de discurso común. Yo por lo menos no lo encontré. Y hay gente que lo está buscando por ahí. Bueno. A ver, ahora vayan y va, Venga. Una cosita muy corta. Venga. Yo soy filóloga francesa y hay una anécdota curiosa relativa también a los cuentos, y es que en el cuento de Perrault la Cenicienta llevaba unos zapatos de piel, una piel que en francés se dice verre, que es homófono de verre, que es cristal, y la gente le pareció más bonito que el zapatito fuera de cristal y no de Sí, piel sí. de un animal. Hay una influencia de las versiones letradas muy poderosa, ¿cierto? Como Cenicienta, como Caperucita, el Petit Chaperon Rouge. En Francia hay versiones orales, no sé si las conoce. Hay, bueno, de unos antropólogos franceses del circulito los nombres. Esta es la obra del sin nombre. Un antropólogo, sí, a mediados de los años 60 descubrieron o siguieron el rastro de la tradición oral de Caperucita y descubrieron que era un cuento distinto por completo. Yo me he atrevido a publicarlo en Calandraca. Ahí está, lo tenéis. La verdadera historia de Caperucita. No digo más. A comprar libros. Queridos todos, agradecemos mucho a Antonio que haya venido a darnos esta conferencia y quedamos citados para la próxima.